la dinámica, ¿no? Al momento de excluir un término de un campo semántico, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar. Bienvenidos todos. Cualquier duda, por favor, como siempre les digo, al chat o también pueden encender su micro y preguntar, ¿sí? Como ven allí, tenemos inclusión y término excluido allí jugando un mismo tema, así que vamos a ver por qué, ¿sí? Chicos, es importante ver aquí, cuando alguien me pregunta qué es algo, qué es una mesa, qué es un árbol, qué es un perro, ¿sí? Es importante que nosotros definamos adecuadamente, ¿sí? Y para definir adecuadamente tenemos dos aspectos, que creo que yo les hablé la semana antepasada, ¿no? Los aspectos son el género próximo y la diferencia específica, ¿sí? Por ejemplo, una mesa es un mueble con tablero horizontal sostenido por patas, con altura conveniente para realizar algunas actividades sobre ella o dejar cosas encima. En este caso, disculpe, al momento de definir, ¿verdad? Lo que hago es que primero digo cuál es su género, ¿sí? ¿A qué género pertenece? Por ejemplo, cuando digo ventilador es un artefacto, ¿sí? Digo lo primero el género próximo y luego lo que lo diferencia de los demás artefactos, ¿no? En este caso pasa lo mismo. Para definir una palabra, como ven allí, ¿sí? Se utilizan los semas o rasgos adecuados que expresan la idea de lo que es y de sus características, es decir, su género, ¿verdad? Y la diferencia específica. De esta manera se conocen las nociones que intervienen y los vocablos relacionados en ellas. Es importante ver que el género es mueble en este caso y la diferencia específica es que es un tablero horizontal sostenido por patas, ¿sí? Hay muchos otros tipos de muebles, por supuesto, pero solo con esta característica la mesa o el mesón, ¿sí? Entonces, a partir de acá, vemos que como conocimientos previos, ya ustedes deben manejar estos conceptos previos, ¿no? Estos conceptos que son básicos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son. Recuerda que para resolver los ejercicios de inclusión, ¿sí? Debemos reparar o debemos recordar en la definición de las palabras. Es decir, se debe analizar qué conceptos son necesarios para definir o explicar un término. A ver, les pregunto yo a ustedes y me responden por favor por el chat preferiblemente o bueno, por el micro si logro todavía escucharlos, ¿no? A ver, escuchen lo siguiente, dice, en la definición de las palabras es necesario, se debe analizar qué conceptos son necesarios para definir o explicar un término, ¿sí? Por ejemplo, chicos, necesito de la palabra olla para definir recipiente. ¿Eso será verdadero o falso? Necesito de la palabra olla para definir recipiente. Escuchen bien la pregunta. Falso. Muy bien, Torres, excelente. Eso es falso. Porque, ¿qué pasa? La palabra olla es una especie, ¿verdad? Y como norma sé que al definir las especies, ¿verdad? O los subtipos, no necesito de la palabra general o del género, ¿sí? En caso contrario, si sería verdadero, necesito de la palabra recipiente para definir olla. Cuando digo olla es un tipo de recipiente que tiene ciertas características, entonces eso sería correcto. Sin embargo, aquí hay un juego de palabras, ¿sí? Ese juego de palabras me indica que debo ser muy consciente al momento de responder y que si no sé el significado de esa palabra, obviamente se me va a dificultar responder, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí lo siguiente. Dice, ¿qué es una definición? Según la RAE, es una proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo inmaterial, tal vez que defino un sentimiento. Inmaterial cuando defino mesa, ¿sí? En este caso, los caracteres genéricos, el género, y las diferencias, caracteres diferenciales de algo material o inmaterial. Y tengo varios tipos de definiciones, ¿sí? Tengo la definición conceptual, que es la que les vamos a tomar más énfasis, vamos a hacer más énfasis en él, en ese tipo de definición, en la cual necesito del género y de la diferencia específica. Por ejemplo, cuando digo silla, asiento individual con patas y respaldo. Veo que asiento viene a ser entonces el género, es decir, sí, el género próximo. Y la diferencia específica es que es individual con patas y respaldo.
En este caso hay muchos tipos de asiento. Está el pollo, está el puff, está el sillón, está un banco, entre otros, ¿no? Que son todos asientos, pero tienen cada uno una diferencia específica, ¿sí? Tenemos las definiciones sinonímicas, que es cuando hacemos una equivalencia en el significado. Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, ¿qué es loco? O ¿qué es orate? Orate es loco, sin razón, insano. Y vemos que hay definiciones que las hacemos a través de sinónimos. Por ejemplo, osado, arrojado, atrevido, audaz, intrépido. Y tenemos las definiciones negativas, que son por oposición de idea. Por ejemplo, cuando yo les pregunto, ¿será que la palabra verdadero o la palabra falso está incluido en el concepto de verdadero? Y en este caso es cierto. Cuando tú buscas qué es verdadero, aquello que no es falso. Entonces sí necesitas de la palabra falso para definir verdadero, ¿sí? Vean acá. Indigente, que no es adinerado. Entonces, ¿se necesita de la palabra adinerado para definir indigente? Depende de la situación, pero en este caso sí, porque por negación lo hacen, ¿ok? Hacen la definición por negación, por negativa. Muy bien, entonces estos tres tipos de definición no son los únicos, hay muchísimos más, pero son los más comunes y vamos a utilizar sobre todo el primero, ¿ok? El conceptual. Muy bien. Existen en la inclusión de conceptos existen varias formas de hacerte las preguntas, ¿sí? Así que eso lo vamos a ir trabajando. La inclusión de conceptos consiste en conocer el o los elementos que forman parte de una definición o de la definición de una palabra. Para ello se han diseñado una serie de ejercicios que miden dicha capacidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí está al revés. Vemos que allí que dice alcoholismo, enfermedad causada por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la adicción que ésta genera. En este caso, vemos que adicción está incluido en alcoholismo, eso es verdadero. O podemos decir, aquí, la palabra enfermedad está incluida en alcoholismo también, ¿ok? Ambas están incluidas en la definición de alcoholismo en este caso, ¿no? Veamos que van a haber ciertas formas como fórmulas para incluir palabras, ¿no? A ver, dice, A incluye a B. A incluye a B. En este sentido, vemos que... Un segundo que perdí el chat, no sé si hay preguntas. Aquí está. Muy bien. En este sentido, ¿verdad? Vemos que A incluye a B. ¿Qué quiere decir? ¿El concepto de universidad incluye el de enseñanza? Eso es verdadero. Veamos por qué. Universidad, cuando buscamos en el diccionario, es una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes. Entonces, el término universidad necesita del término enseñanza, sí, lo incluye. Entonces, A incluye a B, quiere decir que para definir A se necesita de B. Casi siempre estas preguntas son de verdadero o falso, ¿ok? Muy bien, ese es el primer modo. La segunda manera, ¿verdad? Sería lo siguiente. A incluye a B, ¿ok? En este caso, para definir A se necesita de B, ¿ok? No A está incluido en B, sino que para definir A se necesita de B. Por ejemplo, este es el mismo, disculpe. A ver, el 2 sería el siguiente, ¿sí? Muy bien. A y B se incluyen mutuamente, ¿no? Para definir A se necesita de B y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el concepto cadena y el concepto eslabón son complementarios y eso es correcto, porque al momento de definir cadena dice serie de muchos eslabones enlazados entre sí. Se hace de hierro, plata y otros metales o materiales. Eslabón, pieza en forma de anillo o de otra curva cerrada que enlazadas forman una cadena. Entonces son complementarios. Es como el concepto de padre e hijo, ¿verdad? Ellos son complementarios, se necesitan mutuamente para se incluyen mutuamente en su definición. También les puedo preguntar, ¿verdad? Cuando B está incluido en A. Por ejemplo, el concepto de rojo, atentos, ustedes me dirán si eso es verdadero o falso. El concepto de rojo, de nuevo mi voz.
Un segundo. Ok, seguimos. ¿Me avisan si me escuchan? Ok, perfecto. El concepto de rojo está incluido en el de rubí. El concepto de rojo está incluido en el de rubí. ¿Eso será verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Torres. ¿Por qué? Porque al definir rubí digo que es, lo conceptualizo y digo que es rojo, de un rojo intenso. Entonces sí se necesita. Entonces ahí veo que A puede estar incluido en B o B ya está incluido en A o simplemente A y B se necesitan para ser, se incluyen mutuamente, ¿sí? Muy bien. En este sentido, vemos entonces estos ejercicios, ¿sí? Así que mucha atención, por favor. Dice así. A ver, acerca de los conceptos de animal y ser vivo, indique lo correcto, ¿sí? El concepto ser vivo incluye el concepto animal. El concepto ser vivo incluye al concepto animal. Dícese de otra manera. Escuchen muy bien. Al definir ser vivo, necesito el concepto de animal. No, ¿sí? No lo necesito. Al definir ser vivo, necesito el concepto de animal, no lo necesito. Entonces, la primera es incorrecta, ¿sí? Muy bien. Ahora la segunda sí sería correcta, ¿no? El concepto animal incluye el de ser vivo. Por supuesto, animal, ser vivo, caracterizado por no ser razonable, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el concepto de animal sí incluye a ser vivo. Muy bien. Ahora, hay una pregunta que nos habla de generalidad, ¿verdad? En este caso, dice así. Dice así, un segundo, dice, ambos conceptos en cualquier contexto son intercambiables. Ambos conceptos no son intercambiables. Entonces la única correcta es aquí la 2, ¿sí? Muy bien, no son intercambiables porque ser vivo es un hiperónimo, es demasiado amplio, mientras que animal va a ser un poco más específico que ser vivo. Entonces no lo puedo intercambiar en cualquier contexto porque es como si hablaría de lo mismo y no hace referencia a ello, ¿sí? Entonces, la inclusión tiene que ver con qué conceptos están dentro de una definición, se necesita para definir, ¿ok? Y eso que mide tu capacidad de análisis, tu capacidad de abstracción incluso, porque no siempre vas a tener un diccionario a la mano, ¿ok? Entonces, atentos. Vamos con otro ejercicio. Uy, ya aquí lo descubrí, pero bueno, no importa, lo vamos viendo. Dice así. El concepto botánica es nocionalmente anterior al de planta. Esto es falso, ¿verdad? Esto es falso porque no puede existir la palabra botánica antes de planta porque la botánica estudia las plantas, ¿sí? Entonces no podría ser, ¿cierto? No vi, dicen por aquí, ok. ¿El concepto zoólogo está incluido en el de biólogo? ¿Qué creen ustedes? ¿El concepto de zoólogo está incluido en el de biólogo? Sí, Falso. ¿Qué es el zoólogo? El especialista en los animales. Y el biólogo es especialista en la vida. Es que, ¿qué te quiere decir esta pregunta? ¿Que se necesita la palabra zoólogo para definir biólogo? No, no la necesita. ¿Ok? Atentos. El concepto virólogo presupone el de virus. Eso sí es correcto, ¿verdad? Claro, virólogo especialista en los virus lo presupone. Esa palabra presupone es como que lo da por cierto, ¿ok? Sí, lo admite, lo da por cierto, ¿sí? Ya no me gustan estos temas. Sí, estos temas son, como les digo, suelen distraernos, ¿no? Porque hay un juego de palabras. Pero lo importante es lo siguiente, chicos, hay ciertos principios, ¿sí? Por ejemplo, al describir en la especie, necesito mencionar al género, ¿sí? Al definir la especie necesito mencionar el género. Por ejemplo, al definir vaso necesito mencionar el género, pero al definir el género no necesito la especie, ¿sí? Esos serían unos principios. O por ejemplo, en el concepto de conjunto siempre está el elemento. Ok, la opción 1 de la anterior. Vamos a ver. Ahí está, Mel.
El concepto ser vivo incluye el de animal. Aquí prácticamente lo que te queremos preguntar es lo siguiente. Para definir ser vivo necesitas de la palabra animal. ¿Es necesaria la palabra animal para definir ser vivo? En este caso sería falso, ¿sí? Porque si buscas ser vivo, no es indispensable que esté allí la palabra animal, ¿ok? No es indispensable, no es necesario, ¿sí? Ahora, cuando tú defines animal, la 2 que dice, el concepto de animal incluye el concepto de ser vivo. Aquí sí es totalmente cierto. Un animal es un ser vivo, una planta es un ser vivo, ¿sí? Entonces, aquí atentos, porque ¿qué pasa? Ser vivo es una palabra muy abarcante, mientras que la palabra animal sí es una palabra abarcante, pero es mucho más específica que ser vivo. ¿Ok? Entonces, ¿el concepto de ser vivo incluye ya el concepto de animal? No. Ahora, ¿el concepto de animal incluye el de ser vivo? Por supuesto. ¿Ok? Aquí es un juego de palabras, pero tienes que ver que hay unos términos que son mucho más abarcantes que otros y que no pueden estar en la definición del anterior. En este caso, ¿una noción anterior engloba otra? Sí, una noción anterior depende, ¿no? De las palabras que estemos hablando allí, pero sí. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en la primera, en la próxima, ¿no? Vean aquí, que dice, el concepto de botánica es nocionalmente anterior al de planta, entonces nosotros tenemos que ver si la botánica estudia las plantas, no puede ser anterior, ¿verdad? Tiene que ser posterior a. Allí sería correcto si dijera lo siguiente, el concepto de botánica es posterior a el concepto de planta, allí sería verdadero, ¿sí? Porque primero existió la planta para poder tener la ciencia que las estudie, ¿ok? Entonces vean allí. Entre los principios básicos es que en la especie está el género, siempre está mencionado el género y en el género no la especie, y que cuando definimos un conjunto está el elemento, pero cuando definimos un elemento no está el conjunto. Por ejemplo, para definir recua necesito de la palabra burro. Sí, porque la recua, por supuesto, el recua es un conjunto de burros, pero para definir burro necesito de la palabra recua. No. Ok, entonces pasa lo siguiente, cuando voy a definir conjuntos, necesito de elementos, del elemento, pero cuando voy a definir elemento no necesito del conjunto. ¿Ok? Como les digo, es un juego de palabras, pero cada vez que voy haciendo ejercicio, voy mejorando mi capacidad de abstracción. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Muy bien allí. En este caso es interesante, ¿no? ¿Qué concepto está incluido en el resto? A ver, Gutiérrez me pregunta, a ver aquí. El concepto de zoólogo está incluido en el de biólogo. Dice, pero zoología no es una rama de la biología. Claro, eso es correcto, pero si tú buscas en el diccionario, ¿verdad, Gutiérrez? Si tú buscas en el diccionario la palabra zoólogo, yo te la voy a buscar y la voy a leer atentos, por favor, siempre de la RAE, que es lo más cercano, ¿verdad? Es lo cercano a, si buscamos zoólogo, quiero saber si necesito de la palabra biólogo para definir zoólogo, ¿sí? Eso es lo que quiero saber. Entonces, en este caso, busco zoólogo y dice lo siguiente. Dice así, especialista en zoología, ¿verdad? Y si busco zoología, porque es demasiado general, especialista en los animales, ¿sí? Especialista en los animales. ¿Qué pasa? La palabra biólogo, ¿verdad? Es el especialista en la vida, ¿ok? En todo lo relacionado a la vida, ¿ok? Entonces, zoología necesita de la palabra biólogo para ser definida, no, no la necesita. ¿Ok? Atentos, que ellas tienen una asociación en el campo semántico es diferente, ¿sí? Ellas están dentro de un mismo campo semántico, zoología, biología, zoología, todo lo que tenga que ver con las ramas de las ciencias, ¿verdad? Sí, están en un mismo campo semántico, pero no necesito una palabra para definir a la otra. ¿Ok? No está incluida en el concepto de la otra, que es lo que estamos viendo hoy. Si estuviésemos viendo campo semántico, allí sí diríamos, ¿verdad? Que está en el mismo campo semántico, ¿ok? Allí atentos.
Muy bien, seguimos. Aquí es fácilmente extraíble, ¿verdad? Decimos que ¿qué concepto está incluido en el resto? Una palabra que está incluida en las demás. A ver, ¿el concepto de niñez está incluido en el concepto de niño? Bueno, lo primero tendríamos que ver lo siguiente, ¿no? Niñez, niñez, esa es la pregunta, ¿verdad? Niñez todavía no está aprobado, ¿ok? No está aprobado niñez, por tanto, en este caso no sería verdadero, ¿sí? Si tú buscas niñez, no lo vas a conseguir en el diccionario de la RAE, por tanto, todavía no podemos decir que eso es formal, ¿sí? Muy bien, a ver, voy a ir leyendo, ¿sí? Es la D, por supuesto, cuando yo defino agua, es un tipo de líquido, refresco, bebida, leche, ¿sí? Zoólogo está dentro de zoología. A ver, si tú buscas zoología, Torres, ¿verdad? Es la ciencia que estudia los animales. Una cosa es que el sufijo logo significa especialista, ¿sí? Y el sufijo logía significa ciencia o tratado. Entonces allí tampoco sería verdadero. Zoólogo está dentro de zoología. ¿Necesito de la palabra zoólogo para describir o para definir zoología? No. ¿Necesito de la palabra animal para definir zoología? Sí. ¿Necesito de la palabra ciencia para definir zoología? Sí. ¿Ok? Atentos. ¿Ok? Líquido o bebida. En este caso es líquido, ¿sí? Hay un concepto semántico que está presente en el agua, en el refresco, en la bebida, ¿verdad? Y en la leche, que es el término líquido. Está presente o el concepto está incluido en las demás. ¿Ok? Muy bien. Veamos que este es el tema de inclusión, lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿ok? Es abstracto, pero al momento de nosotros reconocer que es, si necesariamente se necesita una palabra para definir otra o si está incluida esa palabra en el concepto de otra, entonces vamos librándonos de dudas, ¿sí? También con un diccionario, mientras desconocemos ciertas palabras, podemos entonces realizarlo, ¿sí? Podemos realizarlo de forma correcta. Veamos aquí que para hablar de el otro tema que nos atañe, ¿verdad? Que es el tema de la, el término excluido, ¿sí? Vemos aquí primero que debemos ver que es un campo semántico, y ustedes lo saben, ¿no? Es un grupo de palabras, ¿no? Es un estado de significación, un espacio de significación que engloba un conjunto de palabras que comparten semas comunes, tienen algo en común, sea por afinidad, sea por sinonimia, sea por relación múltiple, ¿ok? Tienen algo en común. En este caso, ellas presentan la misma categoría gramatical, adjetivos o verbos o sustantivos o adverbios, y es importante decir del campo semántico que tiene que ver con el significado. O sea, nosotros cuando excluimos un término es porque estamos diciendo que su significado es lejano a el de los demás, ¿sí? Las relaciones semánticas pueden ser muchísimas, pero cuando hablamos de campo semántico hablamos de semas en común, palabras que tienen algo en común, ¿sí? Muy bien, veamos allí el campo semántico de deportes con balón. Deportes hay muchos, pero con balón entonces se cierra fútbol, vóley, básquetbol, béisbol, waterpolo, ¿sí? Entonces vemos que ¿qué tienen en común? Bueno, todos implican ejercicio físico, se juegan en equipos, hay reglamentos y hay disciplina. ¿Okay? Eso es los temas que ellos comparten para estar en un mismo espacio de significación. Y que nosotros al querer sacar una palabra que estuviese allí, ¿verdad? Tendríamos que decir, veamos que allí esté, por ejemplo, karate, ¿no? Karate, entonces no es un deporte que se juegue con balón, por tanto lo elimino, ¿sí? Entonces tiene que ver con hacer un estudio previo de cuál es el campo semántico de esa palabra para poder alejar a otros, ¿ok? Muy bien. ¿En qué consiste el término excluido, chicos? El término excluido consiste o se denomina de esta manera al vocablo que se aleja de un campo de significación común, es decir, de un campo semántico, de un campo léxico o de una familia léxica. Recuerden que cuando hablamos de familia léxica, hablamos también que tienen pues un significado que comparten, ¿no? Tenemos aquí jaguar, hiena, lince y puma, y saben ustedes cuál debemos
eliminar, ¿no? Porque no pertenece a la misma familia. Todo eso se llama exactomel, muy bien, Torres. La familia es de los felinos o el campo semántico es de los felinos y vamos a sacar a la hiena porque pertenece a los hienidae, ¿sí? Y por tanto vemos allí que la hiena es la palabra que debo excluir. Mi campo semántico se cerró al decir que son felinos y por tanto entonces hiena sale, ¿ok? La asociación de estas palabras que tienen un significado o unas características particulares lo hacen estar dentro de un mismo conglomerado, ¿sí? Cuando yo les digo, por ejemplo, la palabra enjuto, muy delgado, enteco, muy delgado, escuálido, realmente delgado, enfermizo, esmirriado, raquítico, enfermizo, ¿sí? Muy delgado por enfermedad o falta de nutrientes, entonces vemos que el campo semántico es con textura delgada, con textura, sí, delgada de un ser humano. ¿Ok? Y me doy cuenta que si aparece allí la palabra rollizo o la palabra gordo, rollizo, entonces debo eliminarla, ¿sí? Entonces los campos semánticos como que se van cerrando a medida que tú lo vas estudiando y puedes discriminar ciertas palabras de ese contexto, ¿sí? Pero hay criterios, no lo voy a eliminar nada más porque yo crea que es así, ¿sí? Esos criterios los tenemos a continuación. Estamos con el criterio de sinonimia, de cogeneridad, género-especie, relación múltiple o causalidad. Por ejemplo, se excluye por sinonimia de acuerdo a lo siguiente, todos los elementos que vemos allí son sinónimos, tienen una relación de sinonimia a excepción de una palabra. Por tanto, esa palabra la debo eliminar, ¿sí? Se excluye el término que no es sinónimo de las demás palabras, ¿sí? Ese es el primer criterio. El segundo criterio tiene que ver con cogeneridad. Recuerda que dos elementos son cogenéricos cuando pertenecen a la misma especie, ¿no? Se excluye el término que no es cogenérico con las demás palabras, es decir, que no es especie del mismo género o clase común de las palabras. En este caso, si yo les digo a ustedes chompa, guantes, media, casaca, entonces debo eliminar una. A ver, chompa, guantes, media, casaca y chalina. ¿Cuál elimino? Media, excelente. Voy a eliminar media porque no es una prenda de vestir que me sirva para cubrir el vocablo no es cogenérico de las demás palabras, ¿sí? Pues no es una prenda de abrigo, sino más bien una prenda íntima, ¿sí? En este caso, ¿cuáles sí están asociadas por ser de abrigo? Chompa, casaca, guantes y chalina, ¿ok? Y entonces, por cogeneridad, hay medias gruesas que sí abrigan, por supuesto. Eso, claro, cuando nosotros vamos un poco más allá podemos conseguir esas características, pero como nosotros estamos asociando campo semántico, buscamos una relación entre cuatro palabras que sea más cercana y alejamos entonces a la que sea menos cercana, ¿sí? Exacto. Ahí vemos entonces que podemos hablar de otros elementos, ¿verdad? Que se muestran, son externas, las medias son como más íntimas, una prenda de vestir íntima, ¿ok? Entonces, mucha atención. Muy bien. Vemos por allí también por afinidad semántica, ¿no? Algo afín, tienen algo en común. Por ejemplo, cuando yo digo óleo, cuadro, paisaje, retrato y aceite. En este caso, la palabra aceite se distancia de la afinidad artística, ¿ok? Cuadro, óleo, paisaje, retrato, ¿sí? Afinidad semántica tiene que ver porque se excluye un término, aquí se movió, disculpen, un segundo, ahí está. Se excluye un término, ¿verdad? Que no tiene la misma afinidad semántica de los demás, pues que quiere decir que no presenta un rasgo común idéntico o parecido a los demás, ¿sí? Género, especie, tenemos también entonces que se va a eliminar, ¿verdad? Aquella palabra que no tenga la especie de ese género, ¿ok? Y relación múltiple, hay una asociación, ¿verdad? Como cuando decimos, por ejemplo, huaico, lluvia, desastre, preocupación, abrazo. Ah, no, voy a eliminar abrazo porque en esta relación múltiple, que es un problema natural, ¿verdad? Que hubo, una desgracia natural, no está asociada directamente a abrazo, ¿sí? Entonces, mucha atención y causalidad tiene que ver también con que a partir de un elemento, ¿verdad? Hay varias causas.
¿sí? Como por ejemplo, alegría, alegría, felicitación, congratulación, ¿verdad? Pero hay una palabra que no es una causa de un posible evento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice graduación, ¿sí? Ese es el emblema, la premisa. Entonces, de esa graduación tengo alegría, celebración, éxito, ¿verdad? Y tal vez tengo por allí la palabra pensamiento. Es una palabra que no es una causa directa de graduación y por tanto la elimino. Entonces tengo varias formas de eliminar o varios criterios para eliminar un término excluido, ¿sí? Veamos acá. Este ejemplo dice con la palabra llanura y tenemos llanura significa un terreno extenso que no presenta fuertes desniveles, ¿sí? Planicie es un terreno llano especialmente de gran extensión, pero la palabra llaneza dice sencillez y actitud libre, actitud libre de aparato y artificio, algo que es real, ¿no? Estepa, areal llano y muy extenso. Sabana, ¿verdad? Llanura en especial si es muy dilatada, ¿ok? Y meseta, planicie extensa situada considerablemente a la altura sobre el nivel del mar. En este caso la palabra llanesa debe irse de este grupo porque me está haciendo referencia a territorios, ¿ok? Mientras que llanesa me está haciendo más referencia a un adjetivo que califica a una persona, ¿sí? No está hablando de una persona que es extensa en su actuar, sino que más bien es sencilla. Entonces es una palabra que por sinonimia debe irse, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Vemos este ejemplo también. Diciembre es la premisa. Si, Z, Neptuno, infinito y omega. ¿Qué eliminaríamos? Pensamos lo que significa cada uno. Para ello también el conocimiento general es indispensable, ¿sí? Brioso, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. A ver, ¿quién más? Por aquí, la D me dicen por aquí. Eso es correcto. Infinito, porque no hay un límite. En este caso, sí, do, re, mi, fa, sol, la, si, última nota. Z, abecedario. Neptuno, último planeta. ¿Sí? Omega, ¿sí? Última letra del abecedario griego. Vemos entonces que hay un límite en todos, hay una afinidad semántica, todas representan el límite o el final de algo, pero infinito no tiene límite, ¿sí? Infinito es infinito, pues no termina. Entonces, por tanto, es la opción D y eso es correcto. Para ello, entonces, tenemos que tener ese conocimiento previo, ¿no? De esas palabras, porque si no, definitivamente no se puede resolver, ¿sí? Y poder hacerte las preguntas, ¿no? Porque es esa palabra y no otra, entre hacer analíticos, ¿no? Antes de responder, mejor dicho, ¿sí? Aquí a ver, esta palabra, delfín está dentro de diciembre. A ver, delfín. Delfín, no entiendo esa pregunta, Torre. A ver, diciembre sería el último mes del año, ¿no? Porque también representa un fin. Ah, el pez. No. Aquí, claro, ustedes podemos buscar otras asociaciones, pero en este caso no podría ser, ¿sí? Muy bien. Subraya la palabra ajena y escrita en el campo semántico, ¿ok? Ajena y escrita en el campo semántico. García Márquez, Borges, Vargas Llosa, Camilo Cela, ¿qué podemos decir de ellos? Si tendríamos que mencionar un campo semántico, ¿cuál sería? Aquí me dicen que Borges se va. ¿Quién más? Escritores latinoamericanos, excelente. Y se va Camilo Cela, porque es español, ¿sí? Vean que ellos, García Márquez, Borges y Vargas Llosa, son entonces latinoamericanos, ¿sí? Muy bien, Chantal, Gutiérrez, literatos también le puedo colocar, pero veo que están asociados por que nacieron en una parte del mundo, ¿no? Y ahí está latinoamericano. Azul, morado, rojo y amarillo, facilísimo. Se va morado y estos se llaman colores primarios, ¿ok? No cualquiera, sino primarios, ¿sí? Ahí dice, bueno, obviamente saben que es morado, ¿sí?
mandarina, naranja, mango y toronja. Mango. Ajá, muy bien, excelente, se va el mango y serían frutos cítricos, ¿ok? Rifle, pistola, granada y fusil. Granada. Muy bien. Allí se va, pues, granadas, son armas de fuego percutoras, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir con otras de estas preguntas, ¿verdad? Que son bastante, bueno, ahí es granada, chicos. Se ha movido esto, obviamente fusil es un arma percutora. Bélgica, Suiza, Grecia y Estocolmo. En este caso son, mucha atención, países europeos, ¿ok? Por tanto se va Estocolmo, ¿ok? Países europeos. Estocolmo porque es una capital excelente, ¿sí? Ay, chicos, aquí se ha movido todo esto. Aquí son artes, ¿no? Arquitectura, música y por tanto se va, a ver, déjenme ir atrás. Dice música, pintura, arquitectura y escritura. Aquí, ¿quién se va? Escritura, porque sería el arte, sería la literatura. Muy bien, se va, escuchen muy bien, se va escritura porque el arte es literatura, no escritura, ¿sí? Aristóteles, Platón, Descartes y Arquímedes. Muy bien, ¿quién se va aquí? ¿Verdad? En este caso no es filósofo Arquímedes, eso es correcto. Entonces aquí el campo se llama personajes griegos, ¿ok? Y en el caso de la anterior, Marte, Apolo, Júpiter y Aquiles. Marte, Apolo, Júpiter y Aquiles. Aquiles se va. Muy bien, por ser un semidios, ¿verdad? Excelente. Muy bien allí. Dioses romanos y Aquiles, en este caso, es griego. Muy bien, griegazo, dicen por aquí. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, disculpen allí que la diapositiva se movió, pero tenemos exacto, es un semidios Aquiles y además griego, ¿sí? Muy bien. Tenemos que, dentro de ese campo semántico, nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Primero buscar cuál será el campo semántico, si hay alguna palabra que desconozca, obviamente reconocerla y luego entonces eliminar uno, ¿sí? Para ello vamos a ir a nuestra dirigida, ¿verdad? Nuestra práctica, porque hay muchísimos ejercicios, hay 30 ejercicios de entre campo semántico e inclusión y vamos entonces a enfocarnos en ello, ¿sí? Para lo cual, entonces le pido bastante atención. Voy a dejarles de compartir aquí. Un segundo. Un segundito. Ok, una nueva es ¿sí? Muy bien, nuestro tema 7, ¿verdad? Como ven a continuación, dice así, término excluido, compatibilidad, incompatibilidad e inclusión, ¿sí? En este caso, compatible, incompatible, término excluido, ¿sí? Muy bien. Tenemos allí el término común en la definición de los demás, ¿cuál es? Los voy leyendo, ¿sí? El término común en la definición de los demás. Tenemos diálogo, ¿sí? Discurso, palabra, escritura y redacción. Hay una palabra que es común, ¿ok? Común en todos los demás y sería muy bien Torres, muy bien Mel, ¿verdad? Sería palabra, ¿no? Que es la C. Es la palabra común, ¿sí? Muy bien. Excelente. Tenemos vena, anemia, sangre, corazón y hemorragia. En este caso, chicos, hay una palabra. Sangre. Exacto. Sangre está asociada con hemorragia, una pérdida de sangre, corazón que bombea la sangre, su trabajo, su función, anemia, falta de sangre en el cuerpo, de glóbulos rojos en realidad, y ahí vemos, ¿sí? Excelente. Trotar, volar, desplazar, caminar y rectar. Rectar es arrastrarse. A ver, desplazar, ¿verdad? Muy bien allí, Gutiérrez, desplazar. Hay un movimiento. Si estuviese la palabra movimiento, incluso sería hasta más oportuno, ¿no? Movimiento, desplazamiento, tanto en el trotar, en el volar, en el caminar, hay un cambio de lugar, ¿sí? Desplazar, ¿sí? No podríamos decir caminar porque, bueno, sabemos que el que vuela no camina, por ejemplo, ¿no? Ahí atentos, no está incluida, ¿sí? Recreo, juego, diversión, broma y espectáculo. Diversión. Recreo,
¿Aquí cuál sería? Algunos me dicen broma, Versión. diversión. A ver, entre los que me dicen broma y diversión, vamos a irnos por diversión, ya que el recreo, ¿verdad? Es un momento libre, ¿verdad? Que es caracterizado porque, pues, como hay libertad de hacer muchas cosas, entonces las personas se divierten, ¿no? En un recreo, un momento libre, ¿sí? Atentos, excelente, excelente. Vamos a continuar. Triunfo, celebración, cumpleaños, boda y aniversario. Muy bien allí. Sería una palabra que está en todas. A ver, por allí me dicen algunas la correcta, otros me dicen otra incorrecta. Entonces, escuchen la palabra celebración, ¿verdad? Cuando hay un triunfo, celebramos un cumpleaños, celebramos una boda, celebramos un aniversario, celebramos. Entonces, es la palabra que está incluida, ¿sí? La palabra triunfo pareciera general, pero triunfo no está, por ejemplo, incluido en celebración, ¿sí? Atentos. Muy bien. Debate, entrevista, réplica, conversación y conferencia. Por supuesto que sería conversación. Muy bien, Valentina, muy bien, Mel, Gutiérrez, Evelyn, ¿verdad? Muy bien por allí. Indira, excelente, voy viendo. Chicos, aquí, exonerar, liberar, perdonar, exculpar y excarcelar, ¿sí? En este caso hay una palabra que está en todas presente. Por aquí me dicen, por ejemplo, perdonar, ¿sí? Perdonar está en liberar, en exonerar, en exculpar y en excarcelar. Se le perdona a alguien algo, ¿verdad? Se le deja libre, no se le toma en cuenta. Muy bien. A ver, a ver. Tránsito, calzada, semáforo, vehículo y paradero. Recuerden el término, nos preguntan el término común en la definición de los demás. Sería, por aquí me dicen la de vehículo. Vehículo está incluido en semáforo, en calzada, en tránsito, en paradero. Tránsito, ¿verdad? Tránsito sería más adecuada. Tránsito, entonces calzada, que está cerca, semáforo, vehículo, parte del tránsito y el paradero. Muy bien, las que están incluidas serían esta y este es el ejercicio que hay de inclusión, ¿verdad? Toda esa teoría que vimos para también reconocer cómo es que esta se hace común. Y en estos próximos ejercicios vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar una palabra del campo semántico y vamos a mencionar una palabra que las incluya todas, es decir, la estamos eliminando por sinonimia o porque todas representan, vamos a colocarle un nombre a ese campo semántico o un criterio de exclusión, ¿ok? Entonces vamos poco a poco, tenemos aquí lo siguiente. Vemos, margen, ¿verdad? Tenemos frontera, borde, ribera, vera y reglón. Voy a leer lo que es una vera, ¿ok? Porque esto nos puede jugar una mala pasada, ¿sí? Lo que es una vera. Escuchen muy bien. Vera, orilla, ¿verdad? Orilla, faja, pinta, es una orilla o una faja que está en la parte inferior de una pared. Es una orilla. Sería la palabra reglón. Si tú buscas reglón, no hace referencia al límite. Ves que la frontera es un límite, la orilla es un límite, la ribera del río es un límite, ¿verdad? Entonces, la palabra reglón hace referencia a lo siguiente. ¿Sí? Dice así. Regla grande que usan los albañiles y soldadores para dejar planos los suelos y las paredes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaría este campo semántico? Podemos colocarle límite, ¿verdad? Límite, y entonces, vamos a colocar aquí límite, déjenme editar, ¿sí? Resaltamos primero reglón que se va de este campo semántico y luego aquí escribimos límite, ¿ok? Límite. Son sinónimos, ¿verdad? Entre sí, depende del contexto, y lo ponemos allí. ¿Sí? Excelente. Vamos con la 2. Maquiavélico, avieso, pérfido, ¿sí? Disculpen. Pérfido, impuro, maligno, traidor. A ver, una persona pérfida es una persona que es mala, pero además es infiel, ¿ok? No es leal, ¿ok? Entonces allí tenemos que el maquiavelismo también habla de eso, astucia, pérfida, hipocresía,
Entonces, ¿cuál vendría siendo? Por allí me dicen tal vez la A, avieso, impuro. Yo voy más por impuro, ¿ok? Vamos a ver qué es avieso, igual para considerarlo, ¿sí? Siempre conociendo las palabras, porque si no, miren lo que dice avieso, ¿no? Dice, a ver, dice desviado, ¿verdad? Torcido, ¿ok? Y la palabra impuro hace referencia a lo siguiente. Vamos a ver cuál se aleja más, ¿verdad? Aquello que no, una persona que no es pura, que no tiene buenos deseos, entre otros. Entonces, vamos a ir por la C, que sería impuro, ¿sí? Muy bien. Aquí el campo semántico, chicos, lo vamos a llamar entonces adjetivos negativos, podría ser. Adjetivos negativos, acciones, sí, adjetivos negativos, acciones negativas, ¿sí? Es lo que le vamos a colocar allí. Segundo. No me deja escribir. Muy bien. Seguimos, chicos. Porfía es terquedad, ¿sí? Terquedad, contumacia, testarudez, insensatez y abnegación. ¿Cuál eliminó? Una persona contumaz es una persona que, aunque sabe que está en el error, no da su brazo a torcer, no cambia, ¿ok? Está más asociada la insensatez o la abnegación. Está más asociada a una persona insensata, ¿verdad? Por tanto, debe irse la palabra abnegación. ¿Qué es la abnegación? Excelente los que por allí me van respondiendo. Yo estoy leyendo el chat, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? La palabra abnegación dice lo siguiente. ¿Sí? Es abnegación. Abnegación dice lo siguiente. Segundo, que no me carga. Muy bien, que se sacrifica y renuncia a sus deseos e intereses generalmente por motivos religiosos o por altruismo. En este caso, la palabra abnegación, que se sacrifica, es totalmente contrario incluso a terquedad, ¿sí? Entonces, por tanto, allí sería la respuesta E, ¿sí? Abnegación. Y ese campo semántico lo podemos llamar actitud irracional, ¿sí? Actitud irracional. Actitud irracional. Excelente, chicos. Vamos a continuar. Esta es más sencilla, ¿no? Acerbo. ¿Ok? Dice amargo, almibarado, acibarado, agrio o desagradable. No, Alexander. Esa no podría ser. Primero decir que el campo semántico, ¿cuál es? ¿Alguien lo reconoce? ¿Cuál es el campo semántico? ¿Cómo se llama ese campo semántico? Porque todas esas palabras están en un mismo grupo. Porque son ¿qué? Sabores, excelente, Mel. Sabores, ¿verdad? Son sabores, lo vamos a escribir allí. Ya tenemos el campo semántico, se llama sabores, ¿sí? Ahora, ¿cuál de esos no es un sabor, chicos? Agrio, acibarado es ácido. Almibarado es sumamente dulce, de almíbar. Amargo, desagradable. No es un sabor desagradable, por tanto debe irse, ¿sí? Almibarado es que es muy dulce, viene del almíbar, ¿ok? Acibarado, ácido, agrio, ¿ok? Amargo. Entonces, recordamos el campo semántico, eliminamos la palabra que nos va sobrando, ¿sí? Excelente, excelente. Vamos entonces a eliminar a desagradable. Vamos muy bien. Marchitar, ¿sí? Por ejemplo, se marchitó la flor, se decayó, ¿verdad? Ajar tiene también que ver con un verbo que daña, malogra algo, ¿sí?
enmustiar, debilitar y decaer. ¿Cuál podría ser aquí? Inclinar, ¿verdad? Sin duda. Enmustiar también tiene que ver, Mel, con dañar algo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a buscar enmustiar, que poco se escucha esa palabra. Enmustiar viene de mustio, ¿ok? Enmustiar sería entonces un verbo que va asociado, ¿ok? A poner mustio algo, es decir, a poner marchito algo, ¿ok? Como una planta, ¿ok? Entre otras. Entonces, aquí la única palabra que no podría formar parte del campo semántico es inclinar, el verbo inclinar, ¿verdad? Allí entonces lo eliminamos, inclinar, ¿sí? Inclinar, lo eliminamos y le ponemos un nombre a este campo semántico para poder entonces relacionar, ¿no? En este caso sería, las palabras son entre ellas acciones, ¿verdad? Porque son verbos, vendría a ser de malograr, ¿ok? Verbos o acciones que indican malograr algo, ¿ok? Vamos a colocarlo así. O sinónimos, ¿verdad? Relacionados a malograr, ¿sí? Vamos a colocar así. Muy bien, podría ser ese campo semántico, ¿ok? Vamos entonces con el próximo, ¿sí? Ladino, injusto, taimado, artero, malicioso y tramposo. A ver, la palabra ladino es una persona astuta, ¿ok? Una persona que miente, una persona que le gusta de cierta manera engañar a los demás, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Muy bien, ahí Alexander, sí, la palabra injusto tiene otro campo semántico, ¿verdad? De justicia e injusticia, mientras que las demás es una persona astuta que siempre está buscando la manera de engañar, de hacer una trampa, que es malicioso, hay una afinidad semántica allí, ¿ok? Entonces, por tanto, voy a eliminar injusto, ¿sí? Taimado, una persona astuta. Artera, una persona que anda buscando el momento de hacer una trampa. Maliciosa, obviamente todos son maliciosos allí. Muy bien. Excelente. Parco, chicos, una persona que habla poco, ¿ok? Que habla lo necesario. ¿Cuál elimino porque no es un sinónimo de ello? Parsimonioso, impoluto, sobrio. ¿Sobrio será que tiene que ver nada más con beber? Mesurado o moderado. Muy bien por allí. La palabra impoluto significa limpio, ¿ok? Pulcro. Y no tiene que ver con una persona que hable poco, ¿sí? Parsimonioso, que es lento y habla detenidamente y breve. Sobrio, que es moderado al momento de hablar, se limita. ¿Sí? Mesurado, moderado, se mide. ¿Sí? Ese es el contexto allí. Por tanto, impoluto sale del campo semántico. ¿Sí? Muy bien, ahí vamos poco a poco. La palabra discutir, polemizar, debatir, objetar, muy bien, por allí ya lo están diciendo, ¿verdad? Es prohibir, sin duda. Prohibir no está dentro de ese campo semántico que es un tipo de toma y dame, ¿no? Una discusión, una conversación, un debate, objetar algo, ¿sí? Entonces eliminamos ese campo, esa palabra del campo semántico. Muy bien, seguimos. Cisma, ¿no? 8, 9, sí. Cisma, chicos. Cisma tiene que ver con un problema. A ver, tengo una cisma con mi hermano, estamos en desacuerdo, ¿sí? Estamos en desacuerdo. Tengo desavenencia, caos, discordia, disensión y escisión, ¿sí? A ver, discordia también es un desacuerdo, ¿ok? Por tanto, aquí sería la palabra, como dice Brioso, Alexander, también estaba diciendo Mel, ¿ok? Excelente, es caos. ¿Qué pasa con la palabra escisión? Escisión es como un corte, ¿no?
que hago entre dos cosas, pero también hace referencia a esa sección a estar dividido con alguien porque no estamos de acuerdo. Entonces tiene relación, ¿sí? Muy bien, muy bien. Sería la B, que es caos. Este campo semántico le podemos decir entonces que se llama, son sinónimos de, déjenme cambiar aquí, sinónimos de desacuerdo, ¿ok? Sinónimos de desacuerdo. Muy bien. Temperancia. Ajá. En este caso, parquedad. Moderación, mutismo y parsimonia. ¿Ok? En este caso, parquedad. Vamos a buscar qué es parquedad para quienes no lo conocen. ¿Sí? Viene de la palabra parco también. Y dice entonces parquedad lo siguiente. Moderación económica y prudente en el uso de ciertas cosas. Moderación, prudencia, ¿ok? Límite. Ahora, ¿cuál podría entonces eliminar de ese grupo? Tengo entonces parquedad, es entonces mutismo, excelente, Torres, mutismo, es callarse por completo, estar inmutado, ¿verdad? Por tanto, el campo semántico se pierde. Parsimonia, ser bastante prudente al momento de hablar. Él es parsimonioso, ¿sí? Moderación, mesura, parquedad, entonces está en un mismo campo semántico que tiene que ver con la forma de moderación, ¿ok? De límite, ¿ok? De prudencia. Muy bien, entonces tenemos allí que se elimina mutismo, muy bien, muy bien. Y el campo semántico le podemos colocar aquí expresión breve o sinónimos de moderación. Sí, moderación. Muy bien. Seguimos, seguimos. Recuerden que ese nombre puede cambiar, ¿ok? Yo estoy colocando algunos campos semánticos para que tengamos una referencia, ¿sí? Muy bien. Ajá, en la 11, angurriento. ¿Qué será angurriento? Esa palabra no es tan conocida, ¿verdad? Vamos a ver. Angurriento. Angurriento. Dice lo siguiente. Hambriento, codicioso, hambriento, ávido. ¿Sí? En este caso, hambriento, necesitado, ¿no? Vemos allí que tenemos codicioso, ansioso, intranquilo, y inope significa pobre, ¿sí? Muy, muy en la pobreza extrema. Muy bien allí Alexander, por allí también Mel, excelente, Chantal, es la B, ¿sí? Muy bien. Pobre, pobreza total, ¿ok? Muy bien, sería aquí inope, y ese campo semántico son sinónimos entonces de carencia, ¿no? Vemos allí entonces, también son actitudes, ¿no? Actitudes y trastornos, están entre actitudes y trastornos negativos. Muy bien. Mientras que inope es una condición económica, ¿sí? Cambia el campo semántico. A ver, embozar no es igual que esbozar, ¿sí? Vamos a ver qué es embozar, ¿sí? Atentos, embozar. Dice entonces que es cubrir el rostro por la parte inferior hasta las narices o los ojos. Cubrir, significa cubrir. Entonces, ¿cuál eliminamos allí? Muy bien. Vamos a eliminar observar, por supuesto. Tenemos ocultar, guardar, velar. Puede ser lo que se hace con las personas difuntas, ¿verdad? Pero también puede ser esconder, velar. ¿Ok? Cubrir. Entonces, por tanto, están dentro de un campo semántico que es esconder, ¿verdad? Algo, sinónimos de esconder, y se elimina, obviamente, allí observar. Muy bien, chicos, excelente. Excelente, vamos trabajando, conociendo ciertas palabras, ¿ok? Y allí sucesivamente vamos a ir avanzando. Entonces, sinónimos, este campo semántico serían sinónimos de esconder, ¿ok? Esconder, de cubrir, ¿sí? Muy bien. Tañer, chicos, tiene que ver aquí el campo semántico, son sonidos, ¿sí? Sonidos, porque repicar,
retumbar es lo que hacen los tambores, tintinear, vibrar, pero golpear, ¿verdad? Es la acción, ¿sí? No es el sonido que representa, sino la acción. Por tanto, eliminó la E. ¿Ok? Atentos. No quiere decir que los demás no sean acciones, sí, pero representan sonidos, tipos de sonidos. Pero golpear es entonces fuera del campo semántico, por tanto, lo eliminamos, ¿sí? Muy bien. Muy bien. 14. Suelto, libre, exento, holgado, flexible y cruento. Solo una palabra no está asociada allí a esa afinidad semántica de dejar, ¿no? Por ejemplo, alguien libre, alguien que está exento, está libre también de algo. Algo holgado, grande, flexible, que se puede adaptar. Pero cruento hace referencia a una persona, muy bien Alexander, muy bien Torres, por allí todos atentos, a una persona cruel, que hace crueldades, ¿ok? Cruento. Entonces, ese es un cuento cruento. Bueno, tiene que ver con cruel, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. En este caso, tenemos allí la palabra cruento, ¿sí? Este campo semántico tiene como afinidad semántica la adaptación, ¿no? Todo puede libre, adaptado, exento, ¿sí? Vamos a colocar entonces allí en ese campo semántico de cruento ese, ese nombre. Afinidad semántica de flexibilidad, de libertad, mejor dicho. Muy bien. Chicos, solo, inhabitado, despoblado, seco, abandonado y vacío. Sin duda, ¿verdad? Sin duda. Muy bien, sigan respondiendo por allí a ver quién tiene dudas de ese. Inhabitado, despoblado, seco, abandonado y vacío. Sin duda va a ser la palabra seco, me habla de un tipo de clima, ¿verdad? Podría ser, mientras que las demás me hablan de el tipo de hábitat, cómo está, ¿verdad? La población o el lugar, ¿ok? Es un adjetivo, ¿verdad? Entonces allí mucha atención sería seco, ustedes tienen razón, ¿sí? Y ese campo semántico, entonces también le debemos colocar un nombre, ¿sí? Que sería en este caso adjetivos de un segundo, adjetivos, ¿verdad? Falta de población, falta de población, exacto. Muy bien. Duelo, un duelo es un enfrentamiento, ¿sí? Reto, desafío, honor, acometer, lic, ¿sí? ¿Qué es lic? Para quien no sabe, atentos. Por allí me dicen que es la palabra honor. Un segundo. Lic, para los que no saben qué es lic, atentos, dice así. Combate y pelea, está dentro del mismo campo semántico. Ahora, atentos, la palabra honor dice lo siguiente, ¿no? Cualidad moral, ¿verdad? Que lleva el cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y a uno mismo, ¿sí? Y tenemos la palabra acometer, ¿sí? Acometer dice investir con ímpetu y ardimiento. El batallón acometió al enemigo, ¿sí? Entonces, en este caso, todos están de acuerdo, ¿verdad? Que sería la palabra entonces honor, ¿sí? La que sale de esa afinidad semántica que sería como de batalla, ¿no? Muy bien. Entonces sería afinidad semántica. No, eso tiene que ver con relación múltiple, ¿ok? Hay una relación múltiple que tiene que ver con el enfrentamiento, ¿sí? Un segundo, se movió.
o enfrentamiento. ¿Sí? Excelente. Seguimos. Como les dije, hay más o menos, así que lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿sí? Naturaleza. Ahí está el campo semántico. El campo semántico es elementos naturales. A ver, mar, atmósfera, selva, edificio y paisaje. Por supuesto es edificio, ¿no? Lo que es artificial allí, lo que es hecho por el hombre, de cierta forma, ¿verdad? Muy bien, Valencia, Brioso, Torres, por allí, Mel, excelente, Chantal, muy bien, por supuesto, edificio. Entonces, el campo se llama propio de la naturaleza, ¿no? Propio de la naturaleza. Y se elimina obviamente edificio. Ahí estamos. Muy bien. Diestro, una persona diestra es una persona experimentada. Mis puede subir un poquito, claro. Aquí podría ser. Ahí ya me están diciendo. Vamos a esperar que creo que allí estaban viendo la opción 16, ¿verdad? Por aquí me dicen la 18 es laboriosa. Eso es correcto, ¿no? Excelente, Noemí, gracias a ti, ¿sí? Trabajoso, ¿no? Ducho, veterano, perito y experto son sinónimos de experiencia, experimentado, ¿no? Entonces son sinónimos de experimentado, porque son adjetivos, ¿sí? Experimentado. Muy bien. Ahí está. Muy bien, ya por aquí van rápidamente resolviendo, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Vemos allí entonces que la 17 es la D y la 18 la C. Marinera, huaico. ¿Seguro que la 19? Ajá, sí. Huaico, tondero, festejo, ballet y diablada. ¿Cómo se llama este campo semántico? Facilísimo, ¿verdad? No, ahí no dice guayno, ahí dice huaico. Sí, danzas, excelente, o bailes tradicionales. Entonces, como dice huaico, es lo que vamos a sacar. Si dijera guayno, entonces allí tendríamos otro conflicto, ¿sí? Muy bien, muy bien. Sacamos la A, ¿verdad? Vamos a colocar aquí danzas. O sea, cohipónimos de danzas son estas, ¿ok? Muy bien. Coloco entonces aquí huaico. Huaico es un tipo de derrumbamiento, ¿sí? Excelente. Sorpresivo, fortuito, imprevisto, accidental, inesperado, fugaz. Muy bien, Alexander, ¿verdad? Evelyn, muy bien, Valencia, muy bien, estoy viendo. Fugaz, pasajero, efímero, ¿verdad? Todas estas son sinónimos, ¿verdad? De algo que pasa por casualidad, un accidente, sin lo planificado. Entonces, eso es lo que vamos a colocar allí, sinónimos de casualidad, de eventos no planificados también podemos colocar allí, de casualidad, no de causalidad, sino de casualidad. Muy bien, excelente, seguimos, vamos muy bien, seguimos, ¿verdad? Calmar, chicos, tranquilizar, apaciguar, sosegar, mejorar y aquietar. Muy bien, tiene que ser exacto, tiene que ser la D muy, muy bien, porque pues mejorar no es sinónimo de calmar, de sosegar, de tranquilizar, ¿verdad? Entonces, por no ser sinónima de esa palabra, entonces debe irse del campo semántico y el campo semántico se llama entonces sinónimos, ¿verdad? O cohipónimos también puede ser sinónimos de calmar. Muy bien. Ahí lo tenemos. Tenemos por aquí literatura. Fabulista, dramaturgo, novelista, poeta o histrión. Excelente. ¿Qué es un histrión? Es un actor, ¿ok? Un actor. En este caso estamos hablando como de la palabra del campo semántico, ¿verdad? Tiene que ver aquí con especialidades literarias, ¿no? Esas especialidades literarias, literato, fabulista, cuentista. Ahora, histrión es el actor.
actor, no está fuera del campo semántico de ello y por tanto lo escribimos de la siguiente manera. Vamos a colocar que el campo semántico son especialidades literarias, ¿sí? Especialistas de la literatura. Muy bien, muy bien. Uy, especialistas de la literatura, ahí está, ¿sí? Muy bien, seguimos. Estamos en la 22, chicos, la 23. Exigencia, dificultad, pretensión, petición, demanda y requerimiento. Por supuesto, aquí. A ver, seguro. Vean que cuando yo pretendo algo o pido algo, demando algo, requiero algo, tiene una asociación. Pero la palabra dificultad no, ¿sí? Puedo tener dificultad cuando pido ello, pero está fuera del campo semántico. Las demás hacen referencia a proyectar algo, querer algo y solicitarlo, ¿sí? Entonces, por tanto, es la palabra dificultad, mucha atención, ¿sí? Dificultad y este campo semántico colocaremos entonces que el 23, ¿verdad? Tiene que ver necesariamente con sinónimos, ¿verdad? De solicitar, ¿no? Sinónimos de solicitar, de solicitud. ¿Okay? Una solicitud, una demanda, un requerimiento, una pretensión, entre otros. Muy bien. Reprimenda, regaño, reprensión, reconvención, recriminación y recrudecimiento. A ver, un regaño es una reprimenda, por supuesto, una reprensión también. Ahora, la palabra reconvención, ¿sí? Reconvención y recrudecimiento. Vamos a leer ambas. Son un poco complicadas para decir. A ver. Reconvención es lo siguiente. Muy bien, por ahí andan ya dando respuestas, ¿sí? Reconvención vendría siendo lo siguiente, chicos. Dice, cargar o cargo o argumento con que se reconviene algo, ¿no? Demandar o también tiene que ver con algo que es conveniente para ti. Y la palabra la última, ¿verdad? La E, que es la correcta, quiero que sepan qué significa, ¿ok? Es la correcta, pero en este caso quiero que vean qué significa, ¿no? Sería recrudecimiento, recrudecimiento. En este caso, dice así. Como volver a hacer algo, ¿no? Dice, el hecho de recrudecer, ¿verdad? Es volver a sentir algo que ya estaba como dormido, muerto. ¿Okay? Dice, dicho de un mal físico moral o de un afecto perjudicial desagradable, tomar nuevo incremento después de haber empezado a ceder. Como volver a hacer algo, ¿ok? Como volver a sentir algo que ya parecía haber muerto o haber pasado, ¿sí? Muy bien, entonces recrudecimiento vendría a ser no un tipo de regaño o de recriminación, sino más bien volver a comenzar algo, ¿sí? Muy bien. Vamos con la próxima. El campo semántico aquí es igual. Sinónimos de reprimenda son sinónimos entre ellos. Voy a colocar solo sinónimos de reprimenda. Muy bien. Seguimos. Protesta. ¿Cuál se va? Abuso, asesinato, tristeza, corrupción, injusticia. Se va tristeza, chicos. Aquí hay una relación de causalidad, ¿sí? A partir de una protesta existen todos estos tipos de acciones y la tristeza es la que va más lejos, ¿sí? La cebrioso está bien, Tabara. Creo que todos dijeron, sí, es como estamos usando aquí causalidad, ¿ok? Hay una relación de causalidad, ¿ok? Colocar aquí. Protesta.
Muy bien. ¿Aquí qué será? A ver, avión, motocicleta, auto, barco, helicóptero, lancha. Tenemos que eliminar uno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será? ¿Cuál sería? Por aquí me dicen motocicleta. ¿Cuál sería la razón para eliminar motocicleta? La razón para eliminar lancha. Mel nos dice lancha. Por allí otros dicen motocicleta. Están entre esas, ¿no? Lancha y motocicleta. Menos tecnología. Dicen por aquí. A ver, vamos a leer qué es una lancha, ¿sí? Mucha atención. Que hay ahí esa gran pregunta. ¿Qué es una lancha? Ah, que es de madera, dicen por aquí. Dice, bote grande de vela y remo o bien de vapor o de motor propio para ayudar en las faenas de fuerza que se ejecutan en los buques y para transportar cargas y pasajeros en el interior de los puertos o entre otros puntos cercanos de la costa. También nos habla de un bote pequeño, ¿ok? Me hablan de un bote pequeño con asientos para remeros, ¿ok? Todos tienen motor, ¿ok? Sí, todos tienen motor. ¿Cómo? A ver, es aéreo, me dicen por aquí. Vamos a llegar a una conclusión. Menos barco. Vamos a buscar barco. Vamos a buscar barco, vamos a buscar barco. Dice sí, embarcación de estructura cóncava y generalmente de grandes dimensiones. ¿Sí? A ver. Esa es la definición, ¿ok? Es la definición. En este caso, veamos aquí. Para poder medios de transporte, ¿verdad? Que es el avión también es aéreo. Claro, pero recuerden algo, la palabra avión está de premisa, ¿sí? Está de premisa. En este caso tenemos que helicóptero es aéreo, ¿verdad? Helicóptero es aéreo. El barco y la lancha serían marítimos y el auto terrestre, ¿ok? Igual que la motocicleta, ¿sí? Muy bien, allí vamos por barco, por lo que han dicho los jóvenes, excelente. Falta, ¿verdad?, de un motor que lo ejecute, por tanto va a ser barco, entonces serían aquí medios de transporte, ¿verdad?, con motor. Pero vean cómo es importante definirlo y debatirlo para poder llegar a una conclusión. Con motor, ¿sí? Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. A ver. Destierro, chicos. Destierro, la 27. Viaje, azote, expulsión, amonestación y encarcelamiento. Encarcelamiento. Encarcelamiento, a ver, destierro. Destierro es que te sacan de un país, te hacen un tipo de exilio, ¿no? Obligado. Te destierran de tu país, por ejemplo, ¿no? Tenemos viaje, azote, expulsión, amonestación o encarcelamiento. En este caso, tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Por qué no podría ser viaje? A ver, azote sí, de azotar, de hacer algún daño, ¿sí? Atentos. Dice, instrumento formado de cuerdas anudadas y a veces erizadas de puntas, no. Golpe dado con un azote, ¿verdad? Golpe repetido, persona que es causa o instrumento de un castigo. Vean allí, persona que es causa o instrumento de un castigo, de una calamidad o de una aflicción. Por allí vamos, ¿no?
Eso es un castigo que se le da, ¿ok? Cuando se destierra a alguien, se le está haciendo un castigo. Entonces, ¿qué palabra? Cuando se encarcela también hay un castigo, ¿cierto? ¿Qué palabra se debe ir? Se debe ir viaje, porque entre las demás hay un castigo evidente, ¿sí? En el viaje no hay castigo, entonces por tanto, claro, lo asociamos por destierro, te sacan del país, hay un viaje. Yo sé que lo asociamos rápidamente, pero las demás, que te expulsen es un castigo, ¿ok? Que te amonesten es un tipo de castigo, ¿sí? Encarcelamiento, menos viaje. Entonces se va a viaje y aquí son... uy, disculpe. No solamente de vacaciones, también puedes viajar por otras cosas, ¿no? Pero no es una sanción, ¿sí? Que se le da, ahora si dijera, allí exilio, entre otras cosas, allí sí podríamos tomarlo como un castigo. Entonces aquí están relacionadas, estas palabras están relacionadas por ser un castigo, ¿sí? Tienen una relación, una afinidad semántica llamada castigo. Muy bien, excelente. Ventaja. Prebenda es una ventaja, ¿verdad? Que tienen algunos, por ejemplo, sacerdotes que trabajan poco y se les paga, ¿ok? Ventaja, canongia. Canongia, disculpen, privilegio, rédito y prerrogativa. En este caso hay una relación semántica de que siempre hay una ventaja, un privilegio, a excepción, ¿verdad? Que cuando buscamos rédito, si se los voy a leer, la palabra rédito tiene que ver con, veamos con atención. Dice, renta, utilidad o beneficio renovable que rinde un capital. También podría entonces hablarse de un beneficio, ¿no? Renta o beneficio renovable que rinde un capital, ¿sí? En este caso también hace referencia a ello, pero sobre todo al monetario, ¿no? Entonces aquí algunos me dicen que es prerrogativa, ¿ok? Ventaja, canongia, privilegio. Atentos. Prerrogativa. Dice así, escuchen, privilegio, gracia o excepción que se concede a alguien para que goce de ello regularmente a una dignidad, empleo o cargo. También es un privilegio. A ver, todos son cohipónimos, ¿verdad? Son tipos de privilegio. Entonces, ¿cuál es la palabra que se va? Son tipos de privilegio. Entonces, ¿qué son cohipónimos? Entonces, ¿cuál se va? Voy a buscar canongia, que es la que va faltando, ¿sí? Quiero hacerlos pensar un ratito. Canongia. Dice así. Preventa, lo mismo, ¿no? Como la premisa, ¿no? Prebenda por la que se permanece en la iglesia o la catedral, ¿ok? Dice, empleo de poco trabajo y bastante provecho, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿sí? Chicos, todos van asociados a un tipo de ganancia, ¿no? Sí, de ganancia, en donde se ostenta, ¿verdad? Un resultado de privilegio. Ahora rédito me habla solo de lo económico, de un capital, ¿ok? Entonces, por tanto, las demás me van haciendo referencia a trabajos o, sí, a trabajos, ¿verdad? Que tienen una ventaja, un privilegio, y el rédito tiene que ver más con el dinero de un capital, ¿ok? Así que allí sería ello. Sería entonces la afinidad que tienen, ¿sí? Bueno, entonces aquí eliminando, vamos a colocar aquí afinidad semántica de tipos de privilegio. Muy bien. Vamos en la próxima, ya vamos terminando, ¿sí? Que es la 29, conducción, vena,
cauce, cascada, acequia y oleoducto. Todas me hablan de una conducción menos una. La vena hay una conducción de sangre. ¿Qué es cauce? El cauce de un río, Mel, que pasa de un lado a otro. Vamos a leer cauce, ¿sí? Atentos. Vean aquí, la palabra cauce dice lo siguiente. Lecho de los ríos, conducto descubierto o acequia, ya saben qué es acequia, ¿no? Conducto descubierto o acequia por donde corren las aguas para riegos u otros usos. Entonces, ¿no? Que no es un conducto que traslada de un lado a otro, sino que pues cae y ya, ¿ok? Muy bien, excelente. La vena conduce la sangre, como vamos a decir un tipo de oleoducto, ¿verdad? O conducto de algún tipo de elemento, ¿sí? Muy bien. Hidroducto, entre otros, ¿sí? Entonces sería aquí cascada. Asonada, ¿sí? Asonada, sedición, rebelión, alzamiento, insurgencia, elevación. A ver, por ejemplo, cuando hay una protesta, hay una sedición, la gente se rebela, ¿no? Sedición, alzamiento. Pero ¿cuál palabra está como fuera de contexto allí? La E, muy bien, la E, elevación. Cuando unas personas hacen insurgencia, se rebelan. Es como que se cansan y protestan y van en contra de, ¿sí? Eso es ser insurgente o rebelde, ¿ok? Muy bien, sería elevación. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien. Por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Que es obviamente político, pero también es social. Vemos que hay una insurgencia, un alzamiento, una rebelión, una sedición de las personas allí. ¿Okay? Muy bien. Cuando yo digo festividad, ¿verdad? Ay, no hablemos de política porque es terrible, por favor. Sí, vamos a ver, festividad. Ágape es un tipo de comida, ¿sí? Un tipo de comida, todos se sientan a comer, divino. Romería, voy a buscarles qué es romería, ¿ok? Porque no es una palabra muy usada y lo que yo deseo es que ustedes vayan conociendo palabras que van a necesitar, ¿sí? Dice viaje o peregrinación especialmente que se hace por devoción a un santuario. También dice fiesta popular con meriendas y bailes, ¿sí? Muy bien. Entonces por aquí vemos entonces que ágape, romería, carnaval, natalidad y natividad. No es un tipo de fiesta cual. No se celebra como un tipo de fiesta la natalidad. La natalidad me habla de el porcentaje de personas nacidas en una ciudad, en una población, en un país, entre otros, ¿sí? Esa es la natalidad. Por tanto, por descarte, ¿verdad? Aún bueno, si no conocemos romería, se nos va a hacer muy difícil, ¿verdad? Descubrir la palabra. Y en este caso, la palabra ilustre, una palabra una persona afamada, una persona que tiene ciertos tipos de reconocimiento, insigne, ¿verdad? Ilustre. ¿Cuál es la palabra que no coincide allí? Egregio, insigne, preclaro, creso, célebre. Claro, en la 31 es natalidad, pero en la 32 vamos a ver entonces allí qué significa egregio, ¿ok? Egregio, y luego vamos a ver la palabra greso, ¿sí? A ver, egregio dice insigne, ilustre, estamos en el mismo contexto, y creso significa, atentos, lo siguiente. Hombre que posee grandes riquezas. No estamos hablando de alguien adinerado ni de alguien pobre, sino que estamos hablando desde su fama, su reconocimiento, de un hombre ilustre, ¿verdad? Entonces, por tanto, vemos que sí, es la palabra, es la opción, entonces, que ustedes han dicho de que, pues, nos habla de Cristo, ¿sí? Muy bien. Ahí tienen su domiciliaria, ¿verdad? Igual lo mismo, eliminan una, dicen un campo semántico próximo, entre otros, ¿verdad? Y así ustedes practican en esos pocos ejercicios que están allí. Ahora, hemos terminado por aquí. Sin embargo, vamos a recuperar información haciendo un pequeño análisis, ¿no? Tenemos dos temas que se complementan, ¿verdad? Pero también tienen cada uno su propia independencia. Se complementa, pero cada uno tiene su propia independencia. Cuando yo hablo de un campo semántico, hablo que hay
que cada vez que a mí me mencionan una palabra en mi mente, en tu mente, no está sola esa palabra, sino que está con un conjunto de palabras, ¿sí? Porque hay relaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, si decimos embarcación, entonces de una vez pensamos proa, popa, las partes del barco, mar, fronteras. Hay otras palabras que se relacionan y que eso puede ser un posible campo semántico. Los campos semánticos no se hacen nada más a partir de sinónimos. Como ustedes vieron, también hay relación múltiple, protesta, abuso, corrupción, ¿sí? No son sinónimos en sí, pero están dentro de una afinidad. ¿Ok? O una relación múltiple o una afinidad semántica. Y es importante porque a veces siempre estamos buscando sinónimos y no los conseguimos, pues. Pero vemos que hay otros tipos de relaciones, como el de causa, ¿no? Por ejemplo, hay un temblor, ¿verdad? Hay entonces unas consecuencias de ese temblor, destrucción, desesperación, ¿verdad? Pero seguramente hay una palabra allí que no coincide, no es tan cercana, ¿verdad? A ser una causa de destrucción. Entonces, hay varias formas en cómo podemos hacer los ejercicios de oración eliminada, no, de término excluido, ¿sí? Y siempre tomando en cuenta, no son sinónimos, todas estas palabras no son sinónimos, todas estas palabras no tienen nada como una afinidad semántica. Por ejemplo, cuando yo digo la relación entre, aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Atentos, voy a escribirlo en el chat, ustedes me dirán qué palabra se va, ¿sí? Voy a ponerla para que todos lo vean, ¿sí? Miren, versálita. Ustedes saben de esto. Versálita es la opción 1, ¿sí? La opción 2 es párrafo, ¿sí? La opción C es mayúscula. Muy bien. Versálita, párrafo, mayúscula, negrita. ¿Saben a qué se refiere con negrita, verdad? Y minúscula. Debo eliminar una palabra. Debo eliminar una palabra de ellas. Tengo un campo semántico, pero hay una palabra que no me habla de ese campo semántico en específico, sino que está cercano, pero está más allá. ¿Cuál será? Muy bien, excelente, excelente, ¿sí? Muy bien los que me han respondido hasta el momento. Por allí, Mel. Atentos. ¿Cómo se llamará ese campo semántico para poder sacar una u otra? Si yo sé cómo se llama el campo semántico, se me es más fácil. Tipos de letra, estilos de letra, ¿sí? Versálita, cursiva, negrita, minúscula, mayúscula. Pero párrafo es un grupo de oraciones que tienen una temática. Debe salir la palabra párrafo, ¿sí? Y siempre que yo sepa, ¿verdad? Muy bien allí los que van respondiendo, que yo sepa cómo se llama ese campo semántico, lo puedo identificar, se me va a hacer más fácil, sin duda alguna, chicos, eliminar una palabra, ¿sí? Por tanto, ¿verdad? Lo primero es precisar si un párrafo tiene todo eso. Claro, por supuesto, un párrafo podría tener una letra versálita, minúscula, mayúscula, por supuesto, pero recuerda que un párrafo es la asociación de oraciones, no es estilo de letras, sino ya es una parte de un texto, va más allá. No te preocupes, Mel, y a todos los que hayan pensado en otra opción, la idea es que nosotros poco a poco busquemos cómo ir cerrando, ser más agudos al responder, ser más detallistas, ¿verdad? No, porque lo que pasa con razonamiento verbal es que a veces las mismas palabras hacen que nos confundamos. Hay juegos de palabras, ¿ok? Y es lo que no debemos permitir, que ese juego de palabras nos confunda o nos agobie, ¿sí? Muy bien. Si nosotros vamos entonces con otro ejercicio, ¿verdad? Lo voy a hacer también por allí, chicos, que me parece interesante, ¿sí? 5 palabras, ustedes eliminan una, ¿sí? A ver, muy fácil, está fácil. La primera es murciélago. Ay, pero no lo he escrito. Murciélago, murciélago, ¿sí?
Es el domingo, ¿ok? Es el domingo, el Día de las Madres. No, yo no soy mamá, pero sí tengo mi mamá, así que también lo voy a celebrar. Entonces, gracias de todas formas, ¿sí? A ver, la primera palabra, murciélago. La segunda, ornitorrinco. Vayan ahí viendo especie y género, ¿sí? Ornitorrinco. La tercera palabra, camarón. La cuarta palabra, camello. Y la quinta palabra, otorongo. Otorongo. Está fácil, porque ustedes van a clasificar y van a sacar una. ¿Ok? A ver, ¿cuál sacamos? Ornitorrinco, camarón, camello, otorongo y murciélago. A ver, murciélago, ¿por qué vamos a sacar el murciélago? Porque es negro. Animal que vuela. A ver, hay algo más. Camarón. Exacto, es un crustáceo, ¿sí? Es un crustáceo, muy bien. No es un mamífero, ¿verdad? Es chiquito y los demás son grandes. No, tiene que ver con género, especie, ¿verdad? Todos los demás son mamíferos, pero el camarón es un crustáceo y no pertenece a esta clase. Entonces sí es necesario un poco de cultura general, ¿verdad? Para poder resolver. Sin duda, yo puedo saber cómo se resuelven los ejercicios, pero hay momentos, ¿verdad?, en que el desconocimiento de un aspecto literario, biológico, químico, físico, me puede entonces jugar mal. Por eso es que es tan complejo razonamiento verbal en cuanto a puedo saber resolver, pero si no sé ese elemento cultural, entonces pueden dañar o hacer que me equivoque, ¿sí? Excelente por allí, muy, muy bien. Más que el tamaño y más que el color y los aspectos físicos, ¿no? También tenemos que ver eh, lo esencial que es género especie. Una y terminamos, ¿sí? Una más y terminamos porque ya el tiempo se nos apremia, así que mucha atención, ¿sí? Avícola. Si no saben qué es avícola, búsquenlo, ¿sí? Avícola. Uno. Ay, no se la mandé, disculpen. O sí, sí, la mandé. Avícola, excelente. Cacareo. Ovíparo. Ovíparo. Pluma y ala. Generalicen, hagan sus análisis, ¿ok? Y entonces sacan una de ese campo semántico. Piénselo. Avícola, cacareo, ovíparo, pluma y ala. Mel, ¿por qué cacareo? ¿Puedes encender tu micro? Cacareo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué será? Me equivoqué, dice. ¿Estás seguro, Mel? Ustedes tienen que estar seguros de lo que dicen, ¿oyeron? Eso también es importante. Se va cacareo, jóvenes. Muy bien, Mel. Ahora hay que explicar por qué. Porque es el sonido que hace la gallina. Es para todas las aves, ¿ok? Es donde se produce, cuidan, ¿ok? Y se comercializan las aves, ¿ok? Todas las aves, cualquier tipo de ave, ¿sí? A ver, gallina no es ave. A ver, ¿y allí en mis opciones hay gallina? Pregunto. Dice avícola, cacareo, ovíparo, pluma y ala. En este caso, claro que la gallina es un ave, pero esa voz es una voz particular de una sola ave, ¿verdad? Y las demás, no todas las aves, excelente Joaquín, no todas las aves ornamentales cacarean. Excelente. No te entendí, Mel, disculpa. Sí, ya, ahora sí te entendí. Después que leí a Joaquín y te vuelvo a leer, sí te entendí. Disculpe. Entonces, no todas las aves cacarean, entonces es algo muy específico de las gallinas, ¿sí? Ahora, las aves avícolas, todas tienen plumas, todas tienen alas, son ovíparas y todas entonces están en el mundo o la producción avícola, entonces las asume, ¿sí? Muy bien, entonces esto sería parte de nuestro proceso, ¿no?
analítico y no nada más buscar la opción rápida, sino también saber el por qué. Cuando ustedes se aseguran de localizar el por qué, entonces seguro eso está, la mayoría de veces será correcto, ¿sí? Muy bien, jóvenes. El tema también tenía que ver con inclusión y yo sé que la inclusión es un tema más abstracto porque tiene que ver con saber si una palabra, eh, dentro de una palabra se encuentra una definición o no, se encuentra un término o no. Y para ello hay principios, ¿sí? Como les dije, ya me entendí. Ok. Muy bien. En este caso, la inclusión, ¿verdad? Hay ciertos principios, como les digo, cuando yo defino una especie, no necesito de la palabra del género, ¿sí? Por ejemplo, si voy a definir, cuando defino la especie, sí necesito del género, disculpen, silla es un mueble, listo, ahí está el género, pero para definir un mueble no voy a necesitar de silla, ¿ok? Ahí es la diferencia, igual para definir un conjunto necesito el elemento, pero para definir el elemento no necesito el conjunto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo muchedumbre, un conjunto de personas, pero para definir personas no necesito de la palabra muchedumbre, ¿sí? Entonces ahí vemos las grandes diferencias, ¿no? También cuando dos palabras están definidas por oposición, tengo que ver entonces esta información. Lo bueno, jóvenes, con el tema de inclusión, es que en la Universidad San Marcos sí hay ciertos ejercicios como el que hicimos, ¿no? ¿Qué palabra se presenta en las demás, ¿no? ¿Qué palabra está presente en las demás definiciones? Pero no hay ese tipo de preguntas tan específicas como las que estábamos haciendo al principio, si por ejemplo recipiente estaba incluido en olla o olla en recipiente, porque este es un tema que puede ser subjetivo. Si usted utiliza otro tipo de diccionario, puede que usted no incluya esa palabra, ¿sí? Entonces, sí hay preguntas de inclusión, pero no son tan, vamos a decir, específicas como las que estaba haciendo, sino más generales como las que hicimos en la práctica, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Yo me voy a ir despidiendo, ¿verdad? Esperando que tengan un bonito miércoles y un bonito clase y terminar de semana. Estamos a mitad de semana, ¿verdad? Que también pasen un bonito día de las madres con sus mamitas y cuídense mucho de este virus, cuiden mucho a su familia y bueno, si nos volvemos a ver, excelente y si no, pues les auguro un buen camino hacia la universidad. Estoy segura que sí. Así que bueno, sigan preguntando, sigan investigando, duden de todo, ¿ok? Porque allí consiguen entonces la verdad, ¿sí? Entonces, bueno, un abrazo grande, cuídense mucho, me despido.